Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Ya vimos lo que son las propiedades de la propiedad de partición, también las propiedades que hemos definido para lo que son los cubos, ¿sí? Los cubos en n dimensiones o cubos n dimensionales, tal cual los definimos. Y a partir de ahí, lógicamente, eh, hacer una partición para un conjunto que hemos definido como R y que es la unión de todos nuestros cubos definidos para el efecto. Este conjunto R nos sirve para acotar un conjunto X, ¿sí? Y a partir de ahí dimos dos definiciones, una de cubos interiores y otra de cubos exteriores. Entonces, pues, comenzamos. El día de ayer nos quedamos con una imagen de un conjunto, sí, que es acotado. Entonces, pues ahorita lo que voy a hacer es el dibujo, sí, de algo que hicimos más o menos ayer para recordar un poco, porque de aquí nos vamos a orientar hacia lo que vamos a definir ya como medida. ¿Sí? El día de hoy vamos a definir lo que ya es la medida de un conjunto o un conjunto medible. Y cuando lo vean, pues no van a ver nada extraño, nada que no se entienda. Esta definición tiene que ser clara como el agua. Entonces, déjenme terminar aquí, listo. Bien, entonces vamos a poner un conjunto arbitrario. Entonces lo que tenemos aquí es un conjunto X definido por el conjunto en rojo y el conjunto en blanco es R. ¿Sí? Ahora, a partir de aquí, si recuerdan ustedes, el conjunto de los cubos interiores lo definíamos a partir de todos aquellos que están contenidos dentro del conjunto X, ¿sí? O sea, algo así. Todos estos que están por acá, así. Este de aquí también. Pues este ya no. Este de aquí hasta este de acá, así. Entonces, estos conjuntos o este conjunto es el conjunto de los cubos interiores y el conjunto de los cubos exteriores son los demás, ¿no? Entonces, déjenme ponerlo en azul, que será esto de aquí. Y todos estos, ¿sí? Y dirán, bueno, ¿para qué repites lo mismo? Bueno, no estoy repitiendo lo mismo, estoy dando un pequeño repaso nada más. Porque a partir de aquí vamos a definir otras cosas. Entonces, ya tenemos en mente que para el conjunto de los cubos interiores, que es S minúscula de K, ¿sí? De X, es un conjunto que está contenido en X. Y este conjunto X está contenido en los conjuntos, perdón, en el conjunto de los cubos exteriores. ¿Sí? Eso sale por añadidura y por construcción, dada la forma que nosotros le damos. Ahora, una pregunta para ustedes. A partir de esta condición, ¿qué podemos decir con respecto a los volúmenes? En este caso, las áreas. ¿Sí? Las áreas de estos conjuntos.
que estamos viendo en pantalla en este momento. Por definición de volumen. Si recuerdan en el punto 4 de la definición de volumen, ¿sí? Decíamos, si tenemos dos conjuntos X y Y no vacíos, ¿sí? Y uno de los conjuntos X, en este conjunto, en este caso, perdón, el conjunto X está contenido dentro del conjunto Y, lo que va a ocurrir es que el volumen del conjunto X va a estar contenido dentro del volumen del conjunto Y. ¿Sí? ¿Eso qué implicaciones tendría? Que el volumen de los cubos interiores puede ser menor o igual al volumen de X, que puede ser menor o igual al volumen de los cubos exteriores. Exactamente. Perdón, jóvenes, que estoy acomodando el chat. Por si tienen preguntas, aquí tengo el chat ya a la vista. No lo había yo sacado. Y si quieren plantearlas en el chat. Sí, si alguien observa, por favor, que hay preguntas en el chat y yo no las he visto, por favor, díganme. Bueno, sí, exactamente. De aquí se va a desprender que el volumen o el área, dependiendo del caso, de los cubos interiores va a estar contenido en X, en el volumen de X. Perdón, va a ser menor o igual. No va a ser menor o igual que el volumen de X y el volumen de X va a ser menor o igual que el volumen de SK mayúscula. Lógicamente con respecto de X. Ahora, ¿qué pasa si nosotros damos una partición que sea un refinamiento? ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué se imaginan que va a suceder en este caso, jóvenes? Porque lógicamente si aumentamos el grado de K, o sea, por ejemplo, K más 1, ahí ya tenemos otra partición, ¿sí? Pero si estamos hablando ya de refinamiento, como que algo nos falta, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Porque yo ya estoy hablando de refinamiento y estoy hablando de particiones, etcétera, pero no hemos definido realmente lo que es un refinamiento. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, pues hay que definirlo, por supuesto. Entonces, vamos a dar la definición de refinamiento. Sí, perdón, la definición de partición o de refinamiento de una partición. Sí, esa sería más bien la condición. Vamos a definir lo que es la partición. ¿Sí? En este caso tenemos lo siguiente. Permítanme un momento. Sí, definición. Entonces, para esto necesitamos un conjunto X, o más bien en este caso R. Sea R un subconjunto de Rn, tal que P es una partición, refinamiento de P a la partición, y voy a llamarla P', ¿sí? Donde
si P es igual a la familia de las XIs con I que va de 1 hasta L y P' es equivalente a las X', a la familia de las X', XJ', con J que va de 1 hasta M, ¿sí? Sí, o sea, vamos a llamar partición a esta, vamos a llamar, o vamos a decir que P es un refinamiento de, más bien que P' es un refinamiento de P, sí, para toda XJ, ¿sí? Contenida en, o más bien que es un elemento, en este caso porque los subconjuntos de X son un elemento de la partición, en este caso P', ¿sí? X', J es un elemento de P y dado que para toda X', J en P' existe una XY en P tal que XJ' es un subconjunto de XY. Esa es la definición principal de lo que vamos a entender por refinamiento, o más bien por cómo se va a denotar, pues la voy a denotar así. Esto nada más es notación. Notación se denota a P' y esto lo vamos a entender como refinamiento. O sea, P' es refinamiento de P. Así. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Es importante que entiendan esta parte, porque si cuando hablo de refinamiento, pues sí, ya más o menos tenemos la idea, pero puede ser que nos quedemos por ahí en con alguna duda, ¿no? Entonces, vamos a ver en el dibujo anterior más claramente de qué estamos hablando, porque ahorita ya hemos enunciado que es un refinamiento, pero no les había ayudado a la definición. Ya teniendo la definición, viendo el ejemplo que habíamos estado mostrando desde la clase pasada, si nosotros hablamos ahora de K, estamos en el rango K para P, ¿sí? Porque podemos hablar en este caso donde P es es una función, es una partición y es la que tenemos actualmente aquí. Tenemos P, R y X, ¿sí? Ya sabemos quién es ese K de X, o sea, los cubos interiores y los cubos exteriores. Ya tenemos ahí las contenciones. Los volúmenes también. Pero ¿qué pasa si damos un refinamiento? ¿Qué pasa si aparece por ahí y hablamos de un P', ¿sí? Un P' que sea un refinamiento y donde el rango de esta es K más 1. ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? ¿Qué pasaría? No es fácil no es difícil de deducir lo que va a ocurrir, porque lo que va a ocurrir tranquilamente es que de alguna manera, pues esto se va a dividir los los diferentes cubos, en este caso los diferentes cuadros, se van a dividir en 4. Si fueran cubos, se dividirían en 16. ¿Sí? En este caso son cuadros. Cada cuadro se va a dividir en 16, en 4. ¿Sí? No queda exactamente a la mitad, pero bueno, la idea es lo principal que quiero que quede. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esto, como vimos ayer,
pues lógicamente ayer lo que estuvimos esbozando nada más fue una pequeña intro. En este caso, lo que podemos observar es que se va a reducir. Déjenme ver, poner la línea un poco más gorda. ¿Sí? Si ustedes pueden observar, va a pasar lo siguiente. La figura va a quedar encerrada, pero dentro de, como ya habíamos visto ayer, dentro de un conjunto más restringido. Y como ya habíamos visto, en este caso, pues el conjunto de cubos, o en este caso en el conjunto de cuadros que están conteniendo a X, con respecto a P', o sea, la partición de P', que es un refinamiento de P, está contenida dentro perdón, está contenida SK mayúscula, SK más 1 de X, está contenida en SK de X. ¿Qué va a pasar con la otra parte? O sea, con la contraparte, en este caso, los cubos interiores. ¿Qué pueden notar aquí? Va aproximando la curva. Va aumentando más el tamaño o el área, ¿no? Exacto, en este caso va a incrementarse el área. Ahorita aquí, como lo voy a marcar, pues lógicamente va a parecer que va a dar la apariencia de que es lo mismo, pero si se dan cuenta, aquí ya tengo más rectángulos que quedan por dentro. Entonces, en este caso, el refinamiento lo que me está permitiendo es incrementar el área, aproximar más el área de los cubos interiores y de los cubos exteriores al área del, más o menos, ¿sí? Entonces, el conjunto de los cubos interiores lo que va a tener como característica es que va a contener, o sea, si hacemos un refinamiento, el conjunto de los cubos interiores del refinamiento va a contener al conjunto de los cubos interiores de la primer partición. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en este caso SK de X está contenida en perdón, borrar esto, SK, o sea, los cubos interiores de K más 1 van a contener a los otros. Y aquí se presenta una situación que de replicarlo n veces, incluso infinitas veces, ¿qué va a ocurrir, jóvenes? ¿Qué se pueden imaginar que va a ocurrir aquí? Ya no lo veamos en infinitas veces, en n veces, o sea, o en m veces. ¿Ustedes qué dirían que va a ocurrir? Al replicar esto varias veces, lo que vamos a notar, por un lado, ¿sí? Es que si tenemos vamos a llamarlo m particiones, donde llamémoslo así, PI es un refinamiento de PJ, bueno, se parece menos, hacerlo como lo habíamos puesto, es un refinamiento de PJ. A ver, su compañero en sala de espera, ahí está. Ya que tenemos esto, y esto es para toda J, para toda I y J distintas, ¿sí? Con J e I
que van de 1 hasta M. Entonces, lo que va a ocurrir aquí con estas particiones que van de 1 a M, para los conjuntos interiores que vamos a tener. Vamos a tener que el conjunto, el primer conjunto que salga de la primera partición, o sea, de P1, ¿sí? Va a estar contenido en el siguiente, en el siguiente conjunto que salga de conjuntos interiores o de cubos interiores, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, lo que va a implicar es que en este caso, S1 de X, o sea, el S1 de rango 1, va a estar contenido en S2 de X y así sucesivamente hasta SM, ¿sí? Hasta SM de X. Entonces, esto por un lado. Y por el otro, dado lo que acabamos de observar con respecto a los cubos exteriores, ¿sí? Dada la definición que dimos de cubos exteriores, el primer cubo, ¿sí? Va a estar contenido dentro del segundo o dentro del que le antecede o del que le precede. ¿Ustedes qué dicen? S1 va a contener a S2, ¿sí? Y S2 a S3 y así sucesivamente. Hasta SM. Entonces, lo que estamos notando aquí es dos condiciones básicas que nos van a servir un poquito más adelante, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué estaría ocurriendo con los volúmenes? Porque, pues, lógicamente, por algo introdujimos los volúmenes y por algo estamos jugando con ellos y con estos conjuntos que estamos definiendo como cubos interiores y cubos exteriores. ¿Ustedes qué logran ver aquí? Va a llegar un momento en el que van a coincidir, ¿no? Ese minúscula con ese mayúscula. Como lo hemos definido, sí, se ve claramente el conjunto de los cubos interiores. Conforme vayamos dando refinamientos, las aproximaciones se van a hacer cada vez más, más aproximadas, es decir, el volumen de cada conjunto de cubos interiores va a aproximarse más por dentro y por fuera también los cubos exteriores se van a aproximar cada vez más al conjunto X, ¿sí? Entonces se van a ir pegando. Y esto al infinito, lógicamente, nos va a llevar a un punto donde coinciden. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que ahorita estamos hablando de conjuntos acutados y todo esto, pero como les había yo dicho, esto se puede extrapolar, ¿no? Al infinito. Y de esta forma también podríamos ver que el límite en este caso, si tenemos un conjunto que no es acotado, podemos dar una infinidad de cubos interiores y cubos exteriores y esto se va a seguir cumpliendo. La gran diferencia es que en el infinito, pues lógicamente el volumen se vuelve infinito en ambos casos, ¿sí? Y ambos volúmenes convergen al infinito. Entonces aquí ya tenemos un proceso de límite, si lo pueden ver. Pero antes, lógicamente, tenemos que establecer una condición propia de los volúmenes, que en este caso, dada la definición que dimos de volumen en el punto 4, pues quedaría de la siguiente forma, porque el volumen, en este caso de S1, o sea, de los cubos interiores, ¿sí? Lo voy a poner así para no estar escribiendo tanto, va a ser menor o igual al volumen de S2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta SM.
¿sí? Va a ser menor o igual, SM, su volumen va a ser menor o igual. Va a ser mayor o igual, perdón, a todos los demás. ¿Sí? En este caso de los cubos interiores. El volumen de los cubos exteriores, pues sería inverso. En este caso es B de S1, sería mayor o igual, sería el más grande, ¿sí? Que el volumen de S2 y así sucesivamente. Y ya aquí de alguna manera podemos jugar con las propiedades de, si se dan cuenta, aquí se pueden dar dos sucesiones, ¿sí? Podemos enlistar una sucesión donde podemos tomar al volumen, a cada uno de los volúmenes, o sea, en ese caso esto, y en este caso esto, ¿sí? Una sucesión para cada caso. Y ya por ahí nos podemos extrapolar, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, con lo que hemos visto? ¿No? Bueno, Creo que yo sí. a ver, adelante. ¿Qué pasaría cuando, bueno, nuestras particiones no necesariamente se refinen una a otra? Porque se me estaba ocurriendo la situación en que, por ejemplo, tengamos particiones que no necesariamente nos tengan esa relación de refinamiento Ujú. y una nos está dando nuestras S minúsculas por un lado y la otra nos da las S mayúsculas por otro lado. Entonces, eso que nos garantiza que vaya como funcionando todas estas mayor igual o menor igual de la manera que queremos. En ese caso me acabas de agarrar con la trampa, ¿no? Pero no es que me hayas agarrado con la trampa. Simplemente, tienes toda la razón. Estamos ahorita viendo el caso más bonito, ¿no? Donde tenemos los refinamientos y un refinamiento se sucede al otro. Entonces, pues lógicamente este caso pues me lleva a ponerlo todo en bandeja de plata y servírmelo. Pero lógicamente lo que tú estás enunciando tiene mucho sentido, ¿sí? Porque no necesariamente hay refinamiento, o sea, no necesariamente las particiones van a ser un, un, un refinamiento Refinamientos unas de otras, ¿no? exactamente, o sea, entonces podemos tener de hecho tenemos una infinidad de particiones en donde pues cada una de estas particiones pues por su cuenta hace lo que quiere, ¿sí? Pero al final cumple con la condición de partición, no dejan de ser particiones. En ese contexto, ¿cómo podríamos resolver el problema? A ver, esta pregunta sí, vamos a resolverla de una vez para que vean que también hay solución para esto, ¿sí? Esto lo iba a tocar un poquito más adelante, pero vamos a verlo de una vez para que quede zanjada tu duda, Víctor. Gracias por esa duda, es muy importante. Gracias. O alguien no la entendió la duda. También se vale, es porque si no se entiende la duda, pues difícilmente se va a entender lo que estamos conversando. Bueno, entonces, Yo no entendí su duda. ¿Cree que podría repetirla, porfa? claro, Janet, mira, Gracias. lo que está exponiendo, lo voy a dibujar. Ya les dije que no soy bueno dibujando, pero bueno, ahí les va. Tenemos un conjunto, ¿no? Lógicamente, si tenemos un conjunto y lo particionamos, damos una partición de este conjunto, podemos dar otra partición que sea un refinamiento. ¿Sí? Este podría ser bien un refinamiento. Tenemos entonces, hablamos de P', que es un refinamiento de P. Hasta aquí creo que no hay problema. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con aquella partición, por ejemplo,
déjame poner un dibujo aparte de esto. ¿Qué pasa si tenemos otro conjunto? ¿Sí? Otro conjunto y tenemos esto. ¿Sí? Pues uno diría, bueno, cumple también con la condición de partición porque pues de alguna forma cada conjunto forma con respecto al otro, pues se puede conducir de tal manera que tenemos acá a x1, a x2, x3, x4, x5, x6, x7 y x8. Tenemos 8 elementos de la partición. Pero ¿qué pasa si yo doy otra partición? Esta. Y llamo x1, prima, x2, prima, x3 prima y x4 prima. Claramente una no es refinamiento de la otra, ¿sí? Porque si se fijan, basta con que tomemos, veamos, a ver si me deja hacer, a ver si puedo dibujar esto que parece así. Y teníamos por acá x1, pero por acá viene la de x4 prima, ¿sí? Y si se fijan, x3 tiene algo así. Déjenme hacerlo. Entonces, una parte de x1, esta, déjenme quitar eso. x1 tiene esto y lo está compartiendo con x4, x2 está compartiendo esto, x3 está compartiendo esta parte, ¿sí? Entonces, como que se mezclan las particiones. Entonces, no hay una partición no es un refinamiento de la otra. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema? No sé si con esto respondo a tu pregunta, Janet. ¿Sí? Porque es importante que entiendas la pregunta. ¿Sí? Sí, profe, súper, mil gracias. Ok, bueno. Entonces, ya con esto, pues de alguna manera podemos ver claramente que una partición no es la otra. Eso es a lo que se está refiriendo Víctor. Y pues lo que me interesa aquí es cómo puedo yo asociar a la P' o P1, vamos a llamarlo P1, con P2. ¿Sí? ¿Cómo podemos entrelazarlas? ¿O cómo podemos asociarlas? No puedo decir que una es el refinamiento de otra. Lo que vamos a hacer es algo muy peculiar, ¿sí? Porque de alguna manera tenemos que resolver el problema. Entonces, tenemos que proponer otra partición, en este caso una P3, ¿sí? Y esta partición P3 tiene que fungir como árbitro, ¿sí? ¿Cómo fungir como árbitro? Tiene que hacer algo que me permita a mí establecer a P1, ¿sí? O a P3 como un refinamiento de P1 y a P2 y a P3 también como un refinamiento de P2. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, a ver. Perdón. ¿Cómo que P3 tiene que ser un refinamiento de P1 y de P2? Pues sí, de alguna manera tenemos que abocarnos
a asociar un refinamiento entre estas dos. Lógicamente P1 y P2 no van a ser refinamientos, pero P3 tiene que darme la posibilidad de encontrar ese enlace entre las dos. ¿Sí? Entonces, fijémonos en esta parte de aquí, que sería esta. ¿Sí? Entre X4' y X2. ¿Sí? X2 y X4 comparten un área del conjunto. Entonces, lo que yo puedo decir es que si yo tomo a X2 y veo que tiene una intersección no vacía con X4, la puedo tomar. ¿Sí? Esta intersección es no vacía. ¿Sí? No nada más se juntan las líneas, es decir, como aquí que podemos ver que X1 y X2 en esta parte de aquí, a ver, el azul, en esta parte de aquí, X1 y X2 se intersectan. ¿Sí? Pero sus interiores no se intersectan. El interior de X1 no se intersecta con el interior de X2, pero aquí sí, X4' intersecta tanto su interior como los bordes. ¿Sí? Entonces, X2 se intersecta con X4. ¿Sí? Entonces, esa intersección para mí es fundamental y yo puedo buscar cada una de estas intersecciones, por ejemplo, X4 con X1, que sería esto de acá, y así sucesivamente irlas buscando, esta X1 con X1', X7 con X1', que sería esta de aquí, X8 con X1', y así me voy agarrando cada una, X2 con X1', X6 con X2, etcétera, ¿no? Voy dando las distintas intersecciones hasta cubrir todo el conjunto X. Y si se dan cuenta, al juntar todas estas intersecciones, yo puedo definir una nueva partición. ¿Sí? Podemos definir una nueva partición que se enfoque única y exclusivamente en las intersecciones. ¿Sí queda hasta aquí claro, jóvenes? ¿Por qué es importante? Ahora, si yo tengo que X1 o XY, intersección XJ', ¿sí? Que es distinta del vacío, y la llamo XK, no, XK no, que ya estoy trabajando con K por ahí, entonces déjenme. La llamo XT, ¿sí? Bi'prima, la llamo así, XT bi'prima. Entonces, XT bi'prima va a jugar las veces de la partición donde P3 es un subconjunto, o más bien P3 lo puedo definir como el conjunto de las particiones XT bi'prima, ¿sí? Tal que XT sea igual a XY, intersección XJ, ¿sí? Con IJ en sus respectivos índices, ¿no? Y T también está en su respectivo índice. Para no adentrar ahorita con los índices y rellenar esto de no aburrirlos tanto. Entonces, es importante que veamos esto. Esta partición cumple con la condición que dimos de refinamiento, ¿sí? Porque en este caso, los XY1, los XY, son subconjuntos de X, pero son también elementos de P1, ¿sí? En ese contexto, para todo, XT, P',
existe un XY, ¿sí? Tal que XT, pi' es un subconjunto de XY. Y esto va a implicar que que P3 es un refinamiento de P1. Y lo mismo para P2, ¿no? Entonces tenemos que para toda XT, pi', existe un subconjunto XJ', ¿sí? Tal que X es un subconjunto de XJ'. Y esto va a implicar que P3 es un refinamiento de P2. ¿Sí? Entonces, ya con esto yo puedo asociar cualquier cantidad de particiones y puedo tener ahora sí que ustedes pueden darme una cantidad numerable o innumerable, infinita de términos de particiones que no sean un refinamiento de otras. Podría darse el caso que tenemos por ahí un refinamiento de una u otra, ¿sí? Pero no me interesan esas. En particular, las que me interesan son las que no son refinamientos unas con respecto de otras. Entonces, lo que yo puedo hacer es asociar las distintas intersecciones y a partir de ahí enlazar estas particiones y convertir incluso un refinamiento con otro refinamiento, ¿sí? Porque lógicamente un refinamiento de una partición con respecto de otra no necesariamente va a ser el refinamiento con respecto a otro refinamiento que haya yo definido. Pero a partir de esos dos refinamientos yo puedo dar otro refinamiento, sacar otra partición. Entonces así me la puedo llevar y y al final podría yo establecer una sucesión de particiones que sean un refinamiento de la otra. ¿Sí se ve, jóvenes? ¿O queda esto en duda? Porque esto ya es un poco más fino con respecto a lo que habíamos venido trabajando. No sé si con esto respondo a tu pregunta, Ricardo. A mí sí me confunde un poquito porque creo que no lo estoy entendiendo muy bien. Ok, no te preocupes, Dana. Yo creo que no eres la única, ¿eh? Yo cuando lo vi la primera vez me costó trabajo también entenderlo. Vamos a hacer otro dibujo y vamos a explicar lo mismo, ¿no? Pero de otra manera. Vamos a ver. ¿Sí están de acuerdo, jóvenes? Digo, Sí, por favor. el que ya haya entendido, pues va por un café y se regresa, ¿no? Porque esto no ha terminado. Llevamos una hora de clase. Bien, tenemos un conjunto X, ¿sí? Vamos a hacerlo limpio. Y lo voy a hacer más pequeño. Tenemos una partición que es de 3 elementos. Y por otro lado, tenemos otra partición. De esta forma. ¿Sí? No puedo decir, voy a poner este es X1, que sería el primer subconjunto de la partición. Es el primer subconjunto de X que forma parte de la P, en este caso P. Y voy a poner con la P roja, P', ¿sí? Y X3.
Y voy a poner x1', que sería el primer elemento de P', x2 y x3'. A ver, déjenme ponerlo en otro lado para que no se confunda. A ver, déjenme. Cerrar esto. Ok. Es x1, x2, x3 y por el otro lado tenemos x2'. ¿Sí? Y tenemos x3'. Ahora, vean los conjuntos en vertical, como los azules, y los horizontales, como los rojos. ¿Sí? Entonces, x3 ocupa toda la parte inferior de x. ¿Sí? Este es x. Este es x. El conjunto, esta papa que tenemos aquí. Entonces, esta parte de la papa, de la parte inferior de esta papa, ¿sí? Es x3'. ¿Sí? Y la parte izquierda, en azul, es x1. La parte central, en vertical, es x2. Y la parte a la derecha es x3. X, la blanca es el conjunto de X primas y X. Exactamente. Ok, gracias. Entonces estoy poniendo en colores los diferentes subconjuntos, ¿sí? De las particiones. O bueno, los diferentes subconjuntos de X que forman diferentes particiones. En este contexto, si ustedes se dan cuenta, X3 con respecto a X2, X3' con respecto a X2, es esto de aquí. O bueno, lo voy a poner así. X3 con X1 es esto de aquí. X3' con X1, o sea, su intersección es esta. De aquí. La intersección entre X3' y X2 es esto de aquí. Entre X3 y X3', ¿sí? Es esto de acá. X2' con X1 es esto, ¿sí? Porque X2 es todo esto. X3 es todo esto. X1', perdón, es todo esto. X1 en azul es esto. X2 en azul es esto. Y X3 en azul es esto. ¿Sí? Entonces, la intersección entre X1' y X1 es esto de aquí. La intersección entre X1' y X2 es esto de acá. La intersección entre X2' y X1 y X2 es esto de aquí. La intersección entre X2' y X3 es esto de acá. Y ya por último, la intersección entre X3 y X1' es esto de aquí. Entonces, con eso cubrimos todas las intersecciones. ¿Sí se dan cuenta? Y a partir de ahí, lógicamente, resulta lo que les acabo de escribir arriba. Para no volverlo a escribir. Esto de aquí. Definimos una partición P3, ¿sí? O P', lo podemos poner así. P', pusimos P1, que sería P, P2, que sería P', y P3, que sería P'. ¿Sí? Entonces, P3, que lo puedo poner igual. ¿Sí? P3, necesito que de alguna manera sea un refinamiento de P' y de P. Entonces damos esta definición. De aquí. ¿Sí?
tomamos la intersección, ¿sí? Como lo pusimos más arriba. Esto de aquí. Tomamos la intersección entre dos, perdón. Tomamos la intersección entre dos conjuntos y a eso lo definimos o le ponemos otro nombre nada más. Y eso ya es un subconjunto. Y va a cumplir la condición de partición porque si se dan cuenta, la unión de todos estos, ¿sí? O sea, la unión de todos estos XTs, eso también tenemos que dejar recalcarlo. Déjenme subir aquí para escribirlo. Así como lo pusimos, ¿sí? P3, que es igual a XT y prima, que es igual a XY intersección XJ prima, pues de alguna manera la unión de todos los XTs que pueden ir de T, que va de 1 hasta L, va a ser igual a X, ¿sí? Y las intersecciones entre XT1, por llamarlo así, intersección con X, T2, P', es vacío, o más bien el interior, vamos a ponerlo así. El interior de estos dos tiene que ser vacía, o si son iguales, pues tienen que darme también como medida 0. ¿Sí? Lo importante es que la intersección de los interiores sea vacía. Sí, porque la intersección entre en las fronteras está dada, pero ahorita no me quiero adentrar en eso porque entonces ya estaría yo hablando de medidas, ¿sí? Pero si se dan cuenta, una intersección entre el área de las líneas de los conjuntos que se intersectan, a ver, déjenme poner otra vez el dibujo. Si tenemos una partición entre estos conjuntos, las líneas tienen área 0, ¿sí? Porque no tienen área, simplemente. El área de los subconjuntos de X sí está definida, suponiendo que X es no vacío. Entonces, lógicamente, los subconjuntos X1, X2, X3 son no vacíos y lógicamente la intersección entre los interiores es vacía, ¿sí? Entonces, ya con eso podemos establecer una partición y se cumple en todos los casos que P3 cumple esta condición, ¿sí? Porque los interiores, tal cual los estamos tomando, me van a permitir, pues, diferenciar un conjunto de otro, ¿sí? Tal cual lo estamos definiendo. ¿Sí está claro, jóvenes, hasta aquí? O sea, quiere decir que P3 es igual a X1 intersección X'3. Algo así, sí. Ok. O Bueno, sea, cada uno de esos grupos, de esas uniones de cada X y exactamente, X'. sí. Ok. Sí, o sea, te lo voy a poner más sencillo. O sea, tenemos aquí, tenemos esto, entonces la intersección entre esta papa que partía en dos, así en horizontal y las dos verticales, pues lógicamente la intersección de la de arriba con la de abajo es esta, la intersección de la de abajo con la de la izquierda es esta, y así, estas son las intersecciones. ¿Sí? Más sencillo. Entonces, si se dan cuenta, dada una redefinición de una partición ahí, tomando las intersecciones de las dos particiones dadas anteriormente, pues me permite a mí dar una nueva, no dar una nueva, sino definir una nueva partición a partir de las otras dos particiones ya dadas. Y pues al final cubro todo el conjunto. ¿Sí? Esa es la idea de las particiones. Eso es importantísimo que quede. Profesor, Sí, dime.
¿Podría repetir lo de los interiores y por qué la intersección es vacía, por favor? Claro. Bueno, el interior de los el interior de un conjunto son todos los elementos que pertenecen al conjunto, o sea, son todas las X en un conjunto, lo voy a poner Y, son todos los elementos de Y, tal que todos están, o más bien, todos los subconjuntos, a ver cómo iba. Todos los elementos que están al interior de X, ¿sí? De Y, perdón. Y tú me dirás, bueno, es que si tú me das un conjunto, todos están en el interior, claro está. Pero la condición aquí es que si existe una bola de radio epsilon con centro en X y esta bola está enteramente contenida en Y, entonces, pues, si todos los elementos que cumplan esa condición van a pertenecer al interior, ¿sí? O sea, puedo dar una bola muy chiquita con epsilon muy pequeño, ¿sí? De tal manera que si esta bola está enteramente contenida en Y, entonces, lógicamente con X adentro, pues este es un elemento interior, ¿sí? Es un elemento que pertenece al interior de Y. Entonces, a todos los elementos de Y que están que son elementos interiores de Y, forman el interior de Y, valga la expresión. ¿Sí? O sea, todo lo demás, toda la cáscara, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí, tómate esto de aquí, toda la cáscara esta que forma el perímetro de ese conjunto que acabo de encerrar en verde, podemos llamarlo X2 por darle un nombre, ¿sí? Entonces, X2 es lo que está dentro y el perímetro, ¿sí? Pero solo los elementos que están en su interior van a ser los que me interesan. No es que no me interesen el perímetro, me interesan los que están dentro del conjunto Y enteramente, o del conjunto X2 en este caso. Y si veo X1, ¿sí? Que sería esta parte de aquí, esta otra parte, ¿sí? Tienen una intersección, que es esta. Lo voy a poner en rojo. Esto de aquí. Entonces, cuando yo digo los interiores son vacíos, si yo te digo, bueno, es que su intersección debe de ser vacía, te voy a echar una mentira porque hay una intersección que es esta parte en rojo, ¿sí? Que no es vacía. Que lo puedo definir de otra forma, pero no me quiero meter ahorita en esa parte porque entonces ya es hablar de medida. Entonces, ahorita lo que te puedo decir es que también lo podría yo definir como área cero, o sea, que no tiene área. Su área vale cero. Pero ahorita me quiero concentrar solo en los interiores. Entonces, dado el interior de cada uno de estos dos, y ¿sí? Su intersección es vacía. O sea, no está, los interiores son disjuntos, pues, para que me entiendas. Sí está la frontera ahí de X1 y X2, pero la intersección de los interiores es vacía. ¿Sí está claro, Dana? Sí, profesor, muchas gracias. No de que, digo, aquí échenme todas las dudas que tengan, y las sacamos porque de seguro alguno de ustedes también no necesariamente se tiene que acordar de todo. Porque a lo mejor tomaron cálculo 4, cálculo 3 no el semestre pasado, sino hace un año o año y medio, qué sé yo. Entonces, pues no necesariamente se van a acordar de todas las definiciones. ¿Alguna duda al respecto de todo esto que hemos visto, jóvenes? Ya quedó, ya quedó claro lo que expuso, creo que fue Ricardo, ¿no? Es que si fuiste tú, Ricardo, por favor, confírmame.
quedó claro esto de que yo lo había puesto muy bonito, el asunto de las particiones, donde una es refinamiento de otra, pero pues, ¿qué pasaba con aquellas particiones que no eran refinamientos en sí de otras? No sé si queda clara y queda contestada tu pregunta. Ok. Ah, fue Víctor. Ok. Perdón, Víctor. Pues bueno, entonces, y también de una vez, o sea, debe de quedar claro que a partir de aquí podemos dar otra partición, podemos definir otras particiones, ¿sí? Si tenemos una cantidad, una n cantidad de particiones, podemos redefinir cada una de esas particiones, ¿sí? Y tomar a partir de dos particiones dadas de esa familia de particiones, un refinamiento de estas dos y así irnos con las demás y convertir las nuevas particiones, una con un refinamiento de otra. O sea, tomamos dos particiones, ¿sí? Tomamos dos particiones y damos un refinamiento, damos la definición que acabamos de proponer ahorita y de esta partición nueva de P3 vamos a tomar otra partición de las que ya nos habían dado, ¿sí? Y con la que acabamos de definir vamos a dar una nueva partición, o sea, sería P4, ¿sí? Y redefinimos, ¿sí? Entre P4 y P3 y así podemos ir encajando cada una de las particiones para que se convierta una partición refinamiento de otra. Y podemos convertir a todas las particiones que nos dieron al principio, que no necesariamente eran un refinamiento de la otra, en particiones que son un refinamiento de las demás, ¿sí? O sea, eso sí se puede hacer. Podemos convertir un refinamiento de una partición en un refinamiento de todas las demás particiones. Lógicamente llevando un proceso que establecimos en primer lugar con P1 y P2 y tomamos P3 y luego tomamos P4 y damos P5. Entre P5 y P3 nosotros tomamos la intersección entre XT y un subconjunto de X4, de P4 y hacemos la intersección y eso lo definimos como X alfa triprima por darle un nombre, ¿no? Y así nos vamos sucesivamente, ¿sí? Así hasta que podemos ir dando una con respecto de otras y unas es un refinamiento de otra y así podemos volver a todas las particiones. Podemos dar una familia nueva de particiones donde cada una de esas particiones es un refinamiento de la que le antecede. ¿Sí? Bueno, jóvenes, déjenme ver, es que ya cerré el cuaderno, ¿dónde íbamos? Ah, sí, ya. Bueno, si quedó claro todo esto, pues ahora lo que me queda por ver es dos cosas. Digo, si alguien tiene dudas me puede detener, ¿eh? No se preocupen. O sea, podemos repasar todo esto de nuevo y hasta que quede claro. Esto es me interesa que quede claro para ustedes. Bien. Una vez que hemos visto ya esta parte de los refinamientos y esta parte del de los conjuntos, de los cubos interiores y de los cubos exteriores y de que el volumen, así como lo escribimos, el volumen de los cubos interiores va siendo uno menor que el otro, o sea, el primero es el más chico, ¿sí? Vamos a recordarlo, vamos a subir un poco más esto para recordar esa parte, para no estar escribiendo y ya es aburrirlos. Aquí lo tenemos, ¿sí? Habíamos acordado que el primer S, ¿sí?
el de los cubos interiores está contenido en S2 y así sucesivamente, ¿no? Hasta Sn. S1 de los cubos exteriores va a contener a S2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿esto qué implicaba? Pues lo de abajo, el volumen de los cubos interiores va creciendo conforme vamos dando refinamientos y sucesivamente los cubos exteriores van decreciendo, ¿no? O sea, los subconjuntos van decreciendo y estos se van aproximando uno con respecto del otro. Entonces, esto, pues lógicamente, me forma sucesiones. Por un lado, me forma una sucesión de volúmenes, en el caso de los conjuntos de los cubos interiores, tienen un nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman estas sucesiones anidadas? Les pregunto porque ahorita ya no me acuerdo, se me fue el nombre. Monótonas. ¿Sí? Hay monotonía de alguna manera, ¿sí? Y la monotonía se establece a partir de que una es menor o igual que la otra, ¿sí? Ya para hablar de que el límite de una, o de que estas sucesiones convergen, pues tendríamos que establecer una cota, ¿sí? Pero en ambos casos, las dos convergen. Si estamos hablando de un conjunto finito o de un conjunto X que es acotado, ¿sí? Como pueden ver en el primer caso, aquí, ¿sí? El volumen empieza a crecer, a crecer, a crecer, pero no crece infinitamente. Crece finitamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al estar acotado por el conjunto X, este conjunto de volúmenes interiores, de cubos interiores, y digo, está acotado, ¿sí? El conteo, pues de alguna manera me lleva a un proceso de límite. Y lo mismo para este de acá, ¿sí? Entonces, a partir de aquí podemos dar las dos siguientes definiciones. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bueno, las dos definiciones nuevas que vamos a dar tienen que ver precisamente con estos volúmenes, ¿sí? Entonces, si tenemos X un subconjunto en Rn, puede ser R2, R3, y es acotado, es un conjunto acotado por R, o sea, por nuestro rectángulo, por nuestro paralelepípedo, tal que llamamos medida interior, ¿sí? De Jordan al límite cuando K se va a infinito, del volumen de los cubos interiores, es el volumen de los cubos interiores en X, ¿sí? Y lo vamos a denotar, ¿sí? Como, lo vamos a denotar como una mu con un asterisco en subíndice, ¿sí? Este sería la definición 1. Así vamos a llamar a nuestra primer medida, ¿sí? Esta es una medida que no me la saco de la manga, nos la hemos construido, ¿sí? Y pues si se dan cuenta no tiene nada del otro mundo. Si ustedes toman un curso de análisis matemático donde les definen la medida de facto, pues poco se va a entender, ¿no? Como puede ser la medida de Lebesgue, la medida de Borel. O en teoría de la medida también, si están llevando teoría de la probabilidad o teoría de la medida en exclusiva. Bien, entonces, ahora la otra definición es exactamente análoga, ¿sí? Lo único que va a variar es que el límite
¿sí? Cuando K se va a infinito del volumen, puede ser 1 y 2, ¿sí? Bueno, es medida interior y interior. Y medida exterior. Bueno, aquí nada más le cambian por exterior, ¿no? El límite del volumen de SKNX lo vamos a definir como una mu, bueno, este sería con respecto de X, una mu con subíndice estrella, ¿sí? De X. Y con esto estamos definiendo prácticamente ya una medida, pero lógicamente no hemos dado ya la definición tácita de medida. Entonces, ahora vamos a eso. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Ok. Ya para terminar el día de hoy, los voy a dejar con esta parte de lo que vamos a entender por medida. Y con eso faltaría por ver algunas cosas, pero ya estaríamos prácticamente listos para tal vez el lunes ya dar la definición de lo que es la integral. ¿Sí? Pero lo vamos a dar lógicamente en estos términos. ¿Sí? En términos en los cuales hemos estado dando hasta ahorita. Entonces, la definición de medida o de conjunto medible, que sería más bien lo correcto, dice así. Sea X un subconjunto de Rn, un conjunto acotado, tal que se denomina conjunto medible, o se llama conjunto medible, según Jordan, si, uno, la medida superior o la medida interior es finita, o sea que no tiende a infinito, y la medida exterior igual. O sea, ambas medidas tienen que ser finitas, ¿sí? Y por otro lado, la medida interior tiene que ser equivalente a la medida exterior, ¿sí? Y lógicamente, a partir de aquí ya podemos denotar esto como M. Simplemente M, la medida. Es decir, si los límites, como lo vimos arriba, de los volúmenes, así tal cual lo hemos definido, son iguales, pues estamos dando la medida de X. En pocas palabras. ¿Sí, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? Yo sí, una rápido. ¿Me puedes volver a explicar la 2 de qué? O sea, es que no la entendí. Ok. ¿La 2 de la definición 2 o el punto 2 de...? Este 2 de la medida. Ok, bueno. Bueno, queda claro que las medidas tienen que ser finitas, o sea, los límites tienen que existir y tienen que ser tienen que existir, como lo podemos ver arriba. O sea, los volúmenes son, el límite de cada volumen existe porque estos volúmenes también pueden ser infinitos, tienen que tener en cuenta eso. ¿Sí? El volumen de X, aquí estamos hablando de un conjunto acotado, pero esto se puede generalizar. X es cualquier conjunto, puede ser cualquier conjunto, ¿sí? Y puede ser de medida infinita. ¿Sí? Pero hablamos de un conjunto acotado según un conjunto acotado y es medible según Jordan, ¿sí? Si las medidas o los límites de estos volúmenes son finitos, es decir, tienen un valor en los reales, un valor que no sea infinito. Y además de eso, así como lo estuvimos viendo, los volúmenes y en este caso las medidas tal cual las acabamos de definir se aproximan y al final son la misma. Sí, o sea, la medida interior es la medida exterior porque en el límite ambos números son el mismo, ¿sí?
pues estamos hablando de la medida de X. Estamos hablando en general de que esos refinamientos que damos nos conducen a subconjuntos interiores que crecen dentro del conjunto X y decrecen por fuera del conjunto X hasta que los vas juntando y se empalman uno con respecto al otro y cubren toda la cáscara de X. ¿Sí? Al cubrir toda la cáscara de X, pues de alguna manera en el límite pues son el mismo, pues te dan la medida de X. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Ok, Víctor. ¿Alguna duda más que tengan, jóvenes? No, profe. Ok. Bueno, lo voy a dejar aquí Gracias. a ustedes. Cuídense, jóvenes, y nos Gracias, vemos. profe, que tenga buen día. Gracias a ustedes. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's